Muchísimas bendiciones, hermanos y amigos que siempre están por esta parte. Mundo Cristiano Televisión, estamos por esta sección. Su hermana y amiga Joana Ulises, quien siempre está agradecida del Señor por la oportunidad que nos brindan de compartir la palabra del Señor. Y hoy tenemos la sección juvenil en la televisión. El día de hoy tenemos un programa sumamente interesante para cada uno de ustedes, específicamente a los jóvenes. Traemos un tema que es de suma importancia en estos días y son interrogantes que se hacen los jóvenes y el día de hoy vamos a responder a la luz de la palabra, pero antes recordarle que este programa es dirigido por la Iglesia de Dios de la Profecía Central. Estamos ubicados en el Espallac número 86, pastoreada por nuestro hermano Alvin Carrasco. Tenemos servicios los martes con las verdades bíblicas a partir de las 7 de la noche, los jueves servicios evangelísticos a partir de las 7 de la noche igual, y los sábados servicios juveniles a partir de las 10 de la mañana. Así que están bien invitados. Y los domingos no se pueden quedar con nuestra escuela bíblica a partir de las 8 de la mañana, seguido de nuestro servicio de acción de gracias a partir de las 10 de la mañana. Es más que bienvenido usted que nos ve para que comparta con nosotros y reciba el alimento que es la palabra del Señor. Sin más, voy a darle la bienvenida el día de hoy a mi invitado de estrella de honor que siempre me acompaña y está siempre dispuesto a estar con nosotros en las secciones juvenil, nuestro hermano Arturo Peguero. Peguero, bienvenido. Gracias por una vez más estar con usted y aquí en esta sección juvenil. Y en el día de hoy venimos a hablar lo que siempre nosotros estamos tratando de hacer, de hablar de la palabra del Señor. Así es. Y qué más que hablar y recordar para los jóvenes la palabra del Señor, consejos sabios, podríamos decirle así. Y el tema de hoy que tenemos es, ¿qué preguntan los jóvenes hoy? Y específicamente los jóvenes cristianos que preguntan acerca de la palabra son interrogantes que no está mal que se hagan. Al contrario, es necesario que estas interrogantes estén en sus mentes para que puedan ser respondidas a través de la palabra del Señor, porque en la palabra del Señor están todas las respuestas que nosotros necesitamos. Así que vamos a leer una porción de la palabra antes de iniciar. Un salmo muy conocido, en el Salmo 119, su capítulo 8, hasta el 10, que dice: tus decretos cumpliré, no me abandones del todo. ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a tu palabra. Yo te busco con todo el corazón, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. El día de hoy damos gracias al Señor por su palabra. Iniciamos con este verso que hay una pregunta. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y es con guardar su palabra. Y el día de hoy vamos a hacer esas preguntas que tienen los jóvenes para responderla a la luz de la palabra, porque con ella es que podemos limpiar el camino y llegar hasta el cielo. Así es. Y vamos a iniciar con esta pregunta, que creo que no solamente los jóvenes se la harían, líder, sino todo el que está en el camino. Y es: ¿cómo puedo yo vencer la tentación? Bueno, ahí cómo vencer la tentación. Sí, así es. Eso no es solamente a los jóvenes. No. Dicho sea de paso, el libro de Santiago, capítulo 1, del 13 al 15, nos establece ahí que cuando nosotros somos tentados, que no digamos que es de parte de Dios. Exactamente. Sino de nuestra propia concupiscencia, o sea, de nuestros propios deseos, que vienen esas tentaciones. Y la palabra del Señor nos habla de un texto bíblico donde habla el Señor Jesucristo, que nos dice: velad y orad para que no caigan en tentaciones o no cedan a las tentaciones, que se quisiera decir ahí el texto, ceder ante esas tentaciones. Y ahí nos está hablando, nos da de dos, vamos a decir, dos razones por las cuales yo puedo no caer en ella, y las cuales son el velar, que es velar estar atento. Yo debo de estar atento cuáles son, vamos a decir, yo conozco cuáles son mis debilidades. Entonces, inclusive el mismo Jesús dice, porque el cuerpo, la carne es débil. Por eso deben de velar y orar para que no caigan, entren o cedan a las tentaciones, porque el cuerpo es débil por la situación que nosotros quedamos cuando Satanás, ¿verdad?, allá en el huerto, provocó esa desobediencia. Al provocar la desobediencia, creó una
condición idónea para lo que es el pecado. Entonces, el pecado se produce, hay vías que primaria, y la vía primaria es mis deseos, y esos deseos pueden ser estimulados a través de mi vista, a través de mis oídos. Entonces yo debo de estar atento. Si yo soy una persona con cierto tipo de tendencia o inclinaciones a ciertas cosas que yo debo de hacer, si veo que estoy cerca de eso, tratar de alejarme. Si yo soy muy débil, por ejemplo, al sexo opuesto, a tener que se me van los ojos, bueno, yo tengo que corregir, hacer los correctivos del lugar con relación al cuidado, no exponerme demasiado a una joven que se vea muy bien, a solas y demás, porque eso me va a llevar a otras situaciones. Y orar, que eso es lo que me va a la oración, es lo que hace que somete mi voluntad a la voluntad de Dios. Es una de las razones por la cual nosotros oramos. Cuando vamos delante del Señor, yo voy con mi voluntad, y cuando yo termino la oración, yo debo salir bajo la voluntad de Dios, como pasó con nuestro Señor Jesucristo, que Él dijo que no sea, si es posible, pasa de mí esta copa, o sea, este dolor, pasa de mí este trayecto, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. O sea, y algo que usted mencionó, líder, y es que velad y orar para que no caigan en tentación. Es decir, antes de, sin pensar en caer en la tentación ni ver la tentación, usted debe de estar orando. Ciertamente, ciertamente, porque hay momentos que vamos a tener que aplicar la metodología José, salir corriendo. Sí, correr. Porque no hay posibilidades de yo poder resistir en un sentido, y hay otra posibilidad que puedo resistir porque es un llamado a resistir. Y cuando yo resisto, entonces voy a tener la posibilidad de salir, porque la misma palabra dice que Dios no pone tentación que nosotros no podamos soportar. Y sí, Él pone inmediatamente la salida. Eso lo dice en el libro de Corintios, versículo... no me acuerdo el capítulo, pero el versículo 12, 13, así es, ahí lo dice, que Él no ha puesto, vamos a decir, prueba que nosotros no podamos soportar, porque en un momento puede poner la salida. Exactamente, entonces para yo poder verse la tentación necesariamente tengo que orar y velar y estar atento, y sobre todo identificar. Velar y orar. Exactamente, e identificar. Sí. ¿Cuáles son las cosas que me hace caer? Que usted lo mencionó. Ciertamente, porque una de las cosas que yo debo entender es quién soy. Una de las cosas que el joven debe conocer es quién es. Y como establece la palabra del Señor Génesis 1:26, que dice que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza del Señor. Entonces, pero esa imagen fue distorsionada por el pecado, y ahí es donde está el detalle del problema que nosotros tenemos. Exactamente, espero que estén anotando las respuestas y que puedan ser de ayuda para cada uno de ustedes, así como lo ha sido para nosotros, los jóvenes, más jóvenes que nuestro hermano Arturo. La segunda pregunta que tengo aquí es, ¿qué hago si me presionan para tener relaciones sexuales? Bueno. ¿Qué hago ante esa presión? Ante esa presión habría que ver en base a si esa... por ejemplo, lo de José fue una presión para tener relación con la esposa de Potifar, y él tuvo que hacer lo que hizo, salir huyendo de esa situación. Ahí era ella misma quien lo sedujía. Estaba provocando. Pero ahora vamos a ver si son los amigos. Ejemplo, para que caiga y tenga relaciones sexuales, para que sea parte del grupo. Mayormente eso se ve mucho, especialmente en los varones, se tiende a querer, a decir, porque dicen que esto es lo que te va a probar que tú te vayas a graduar de hombre. Esa es la hombría. Exactamente, entonces comienzan a presionarte, inclusive hay jóvenes que, ejemplo, no creyentes, que inclusive para tener su primera experiencia visitan cabaret, visitan prostíbulos, que hoy día no se ve, pero que son hoy los llamados centros cerveceros y demás, para ellos tener su primera experiencia, cuando la palabra del Señor establece y dice que honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, y ahí en primera instancia se está refiriendo a lo que es las relaciones ¿verdad? Matrimonial. O sea que fuera del matrimonio no es
no debe. ¿Y qué debo hacer para yo? Bueno, si el grupo en el cual yo me encuentro, el que me está metiendo presión, entonces yo tengo que tomar correctivo y es de tratar de salir, porque la palabra del Señor nos dice en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 33, que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces, ¿qué debo hacer? Entonces, en ese sentido, tomar correctivo del lugar, alejarme o distanciarme, no es que sea enemigo de ellos, sino por razones de fe, por razones de que debo guardarme, y como dice el libro también del Proverbio, que como el mismo Salomón aconsejando a su hijo adolescente, que no se, ¿verdad? No, su fuerza no la vaya a, vamos a decir, a malgastar en una mujer prostituta y demás, él aconsejándole. Y entonces, cuando tú te acuestas con una mujer fuera del matrimonio, tú estás siendo, como dice la palabra del Señor, estás siendo uno con ella. De hecho, Pablo lo dice en el libro de Corintios 6, cuando dice que ustedes son templo del Espíritu Santo. Entonces, cuando tú haces, te vas a unir a una ramera en una sola carne, en un solo cuerpo. De hecho, ahí lo dice en el libro de Génesis, que se va, deja a su madre y a su padre. Y se unirá, y esa se unirá en primera instancia es la unión, relación sexual. Porque si usted se va, y usted se va a dar cuenta que la misma palabra te lleva y te das una referencia de Corintios 6. Entonces, por eso en primera instancia relación sexual. Líder, pero usted está hablando solamente a los varones, si son las chicas. Si es, en el caso, si es la joven, siendo versionado por un joven, si es el caso de su novio, ¿verdad? O enamorado, porque a veces ni en relaciones están. Exactamente, entonces en ese sentido ahí tiene una, vamos a decir, una forma de evaluar que en sí esa persona no te valora, como lo que está buscando es solamente placer, ¿verdad?, temporal. Y en ese sentido, tú tienes la oportunidad de tomar eso como muestra y alejarte, terminar con dicha, porque si una persona, un joven que de verdad te valora, te quiere, te aprecia y que tiene algo en serio contigo, nunca va a tratar de hacerte una propuesta como esta, porque entiende que eso es una deshonra. Todavía en estos tiempos que muchos dicen, eso está bueno, no, eso no es así. La abstinencia, la palabra pondera la abstinencia, que la abstinencia nosotros debe de ser algo que debe de ser ejemplo, postulado, no la protección, porque fíjate que el sistema postula la protección, no la abstinencia, que es que use preservativo y demás, pero no, nosotros postulamos la abstinencia de que tú debes de esperar el momento adecuado. ¿Y cuál es el momento adecuado? Bueno, cuando tú te casas, cuando tú tienes ya tú te formas una familia, y dice la palabra que es honroso, es santo esa relación, pero fuera de ahí no. Y si el joven te propone esto, entonces tú debes de alejarte, tomar esto como una forma para concluir. Para tomar una decisión sabia, como usted mencionaba, líder, y decía que es necesario que tú te conozcas. Cuáles son las cosas que tú necesitas y el valor que tú tienes y que debes de recibir de otra persona, y tú debes de valorar a la otra persona igual. O sea, si no te conoces, tú vas a estar buscando el amor en personas no indicadas. Así es, y ahí llaman por una famosa prueba de amor, no sé si eso se usa todavía. Creo que ya en este tiempo tendrá otro nombre, pero sí. Exactamente. Prueba de amor, haciendo eso, pero no es así, joven. Usted es muy valiosa, y cuando usted fuera del matrimonio comete el error de entrar en una relación prematrimonial con su novio, entonces usted está uniéndose en una sola carne, pero de una manera ilícita, y entonces eso significa que usted está en fornicación, y la palabra condena lo que es la fornicación. Está en eso, trate de alejarse, y si, bueno, no estar y si son novios y no le han propuesto eso, el joven no le ha propuesto de manera verbal eso, pero sí te lleva, porque déjame decirte eso. Hay jóvenes que tienen la capacidad, la inteligencia de saber inclusive el momento en que la joven está en su punto más alto de líbido, o sea, que tiene facilidades para poder ceder ante los toques del novio. Entonces, ¿qué usted debe de hacer como joven?
Entonces, no exponerse y tratar de no ir a lugares, de estar a solas tanto tiempo. ¿Por qué? Porque sin usted proponérselo y querer, cuando usted se dé cuenta de todo, es cuando ya el acto haya pasado. Sí, porque a veces las cosas no es que se planean, sino que Exactamente. por estar distraído, Ujú. cae y cede ante la tentación. Por Exactamente. eso es que estar vigilantes, Velar. atentos, velar y Exacto. orar para no caer en la tentación. Entonces, Exactamente. una persona que te ame te va a inducir a buscar más del Señor. Así Y es. así como mencionaba el líder, que no estar en lugares solos. No hay necesidad de eso, porque sabemos que somos seres humanos. No Exacto. podemos jugar con eso. No, porque tengo una naturaleza pecadora, porque el Exactamente. joven en el cual yo soy Y que la novio, naturaleza del hombre y de la mujer es para eso, pero exactamente. no es el momento. Pero no es el modelo, porque queremos decirle que ese deseo que tú tienes no es algo diabólico ni pecaminoso, No, en sí mismo no. pecaminoso, es algo Exacto. natural que Dios te dio, porque Dios no hizo de deseo. Ahora, ese deseo va a depender en a dónde yo lo lleve, que va a ser pecado o no. Como si yo lo llevo fuera del matrimonio, lamentablemente, entonces ese deseo va a ser un pecado porque te va a llevar a algo que la Biblia condena. Exactamente. Líder, pequé, cedí ante la tentación. ¿Cómo yo puedo corregir ese error? Ese error, la única forma de corregirlo es, como dice la palabra, viniendo en arrepentimiento y fe delante del Señor. En una ocasión, David tuvo esa situación, pecó, y fue un pecado sexual porque tú conoces cuando él llama a esta mujer que ya estaba haciendo un voto de purificación, ella estaba, y dicho sea de paso, estaba en su punto más alto de fertilidad, porque había concluido su menstruación y estaba en 8 días más o menos, que estaba en el punto más alto para una mujer salir embarazada, y él está, y alcanza a ver a esta mujer en ese acto, en ceremonia de purificación, y vimos la consecuencia, que él manda a buscar a la mujer, y la Biblia dice, a ver, se dice, la mujer de Uría, o sea, hace énfasis, Sí. o sea, porque hace énfasis, aún así, fíjense cómo el deseo, y él peca, y bueno, vemos que por muchas vías posiblemente le fue llegado que se arrepintiera. Sí. No lo hizo. Y al cabo de un año, ¿por qué un año? Porque ya el niño estaba nacido. Entonces, la consecuencia fue lo que hizo que él viniera en arrepentimiento. David. Y no debemos esperar la consecuencia, porque a veces viene un mensaje, viene alguien, te está diciendo por medio de la instrucción. Y hay veces que por medio de la experiencia hay muchos jóvenes que aprenden. No debemos de aprender por medio de las experiencias. ¿Cómo es aprender por medio de la experiencia? Bueno, que ya sales embarazada y tienes un niño. Aprender por medio de la instrucción es que tu papá, tu mamá, un líder te diga, mira, tienes que tratar de poner cierto tipo de distancia con ese joven, porque ustedes son dos jóvenes, se gustan los dos, porque se gustan, porque por eso están juntos. Entonces debe de hacer marcar esa distancia a los fines de no provocar ciertas cosas. Si tú no accede a ese consejo, entonces, que viene, entonces aprende por experiencia que cuando pasa lo que pasa. Entonces, no Y no debemos, es de la mejor forma, no, sino porque ya de una forma como obligatoria de aprender esa lección. aprender por experiencia no es recomendable. Es mejor aprender por instrucción. Sí. Es mejor. Pero vamos a ubicar, líder, porque se puede malinterpretar, porque la experiencia, en el sentido, vamos a decir, laboral, es necesario. Pero se está hablando en cuanto al pecado, Al a pecado. dar, a concebir el pecado, para evitar esa experiencia de vida. Entonces, ¿cómo puedo corregir mis errores? Venir en arrepentimiento al Señor. Porque Ciertamente. ya está cometido. No es el deseo de que se cometa, pero lo que sigue, el siguiente paso es, si ya cometiste el error, ir en arrepentimiento al Señor y no volver a repetir el mismo error. No, porque hay algo, porque acuérdate que la palabra arrepentimiento, la palabra arrepentimiento significa en griego metanoia, cambio, Cambio. nous, mente. También shub, que es S-U-B, que significa doblar en U. Y De vuelta. nashan, que implica dolor. O sea, ese cambio va a implicar implica esto, arrepentimiento implica esto, cambio de mentalidad. Esa mentalidad me va a hacer que yo cambie de lo que yo estoy haciendo, y también el dolor que implica. Entonces, hay consecuencias. Nosotros pecamos a nuestra manera,
pero el arrepentimiento es a la manera de Dios, no es a mi manera. No. Entonces, si hay personas que ofendí y defraudé, yo debo de resarcir eso. Si dentro de esas personas están mis padres, yo debo de ser lo suficientemente valiente para ir en humillación y pedirle perdón por el hecho que cometí, como hizo el joven, el hijo pródigo. Sí, así es, regresar donde se había ido Ujú. y pedir perdón. Líder, ¿cuándo, por qué y cómo nos disciplina Dios cuando nosotros pecamos? Cuando nos disciplina, cuando estamos, obviamente, nos disciplina cuando estamos, obviamente, en el pecado, manda informaciones, emisarios, mensajes. ¿Por qué? Nos dice, porque nos ama. Dice la palabra del Señor que Dios castiga a quien ama. Eso lo está en Hebreos capítulo 12, versículo 6. Ustedes lo pueden ver ahí, que dice que un padre que ame a su hijo, ¿qué va a hacer? Lo va a corregir. Entonces, Él nos ala con esas cuerdas de amor a los fines de traernos así hacia donde Él, porque en muchas ocasiones estamos cometiendo hechos y no temperamos al llamado, y Él necesariamente tiene que permitir la consecuencia para que esa consecuencia me despierte en el lugar de donde estoy, para yo tornar nuevamente a Dios. Y eso lo hace el Señor porque nos ama. Si no nos amase, no dejará tranquilo. Podríamos decir entonces que eso es parte del arrepentimiento. Ciertamente, y es un medio de gracia que Dios usa, la consecuencia de mi pecado, para traerme a Él de vuelta cuando yo estoy pecando de manera, vamos a decir, deliberada, que no estoy, ¿verdad? Como pasó con este joven en Primera de Corintios, capítulo 6, donde el Pablo le está llamando a la iglesia, que ellos ni siquiera lo habían llamado, lo habían disciplinado. Inclusive le dijo que lo expulsaran de la iglesia, lo expulsaran porque él estaba en abierta fornicación con su madrastra. Y él le dijo, y él le dijo, yo lo apoyo a ustedes desde aquí, tienen mi apoyo de que deben de hacer eso. Y cuando ellos hicieron eso, luego en la segunda carta, si tú te vas a la segunda de Corintios, ese joven Pablo le tiene que decir a la iglesia, miren ya, porque la reprimenda fue tal que el joven, para no vaya a ser que se vaya a desvanecer, dejen ya como cedan, ya está bueno, deben de la disciplina, bajarle para que el joven nuevamente se incorpore a la iglesia. Eso está en la segunda carta a los Corintios. Por eso dio resultado de esa disciplina que se le dio a ese joven. Entonces es necesario la disciplina. De lo contrario, vamos a tener niños, jóvenes totalmente indisciplinados. Bueno, podemos ver la prueba hoy día en la sociedad, que por falta de la disciplina física, que muchos psicólogos llaman que es maltrato infantil, Sí. aunque sí hay maltrato infantil, Claro que sí. pero que no toda la disciplina física es maltrato infantil. Ellos le llaman a todo maltrato infantil. Entonces muchas jóvenes, adolescentes están delinquiendo y están como están en el día de hoy. De hecho, se podría ver hasta en las iglesias la falta de tal vez de compromiso o de respeto a las cosas de la iglesia, de padres creyentes que no tienen esa disciplina hasta para estar en la iglesia. Así es. Y por O sea, eso, que la disciplina es necesaria para todos. Claro que O sí. sea, hablando en el ámbito del Señor con nosotros, es necesario que Él nos discipline. Son fuertes sus disciplinas, pero son necesarias para nuestro crecimiento espiritual y Claro que conocimiento de Él mismo. Así es. Líder, estamos hablando del pecado, de las tentaciones, de los errores, pero la pregunta importante que podemos mencionar y decir el día de hoy, ¿por qué es tan importante los jóvenes de hoy tener convicciones propias? Habría que ver a qué llamamos convicciones propias. Vamos a hablar de las convicciones en base al conocimiento de Dios. Ok, porque yo dije, vamos a ver ahí. No, porque si hablamos de convicción de manera abierta, propia, entonces dije, propia, hay caminos. cada quien tiene un pensamiento Ajá. distinto, una idea distinta y una verdad distinta cuando sabemos que hay una sola verdad absoluta. Exacto. Pero vamos a hablar convicciones propias como estamos hablando de jóvenes creyentes en base a las escrituras. ¿Por qué debe de tener convicciones propias, o sea, firmes, fuertes? Bueno, porque eso es lo que te va a dar la capacidad de
vamos a decir, responder al llamado que te hace la palabra del Señor. El llamado que hace la palabra es estar firme. Y la única forma de yo poder estar firme es que tenga un arraigo, esté anclado es en ese conocimiento que yo tengo de lo que son las verdades bíblicas. Yo tengo que conocer, yo tengo que saber por qué hago lo que hago. ¿Por qué tú haces lo que haces? Se siente sencilla esa pregunta. Sí. Pero es compleja. Es muy compleja. Y más si estás en un grupo de jóvenes. ¿Por qué tú haces eso? Exacto. O sea, pero tú a veces es influenciado de un grupo. Una pregunta que todo joven debe. ¿Por qué yo hago lo que hago? ¿Por qué yo me levanto? ¿Por qué yo agarro? ¿Por qué yo hago esto? ¿Por qué yo? ¿Qué es lo que me mueve a eso? Entonces, todo ese tipo de cosas debe de venir a mi mente para los fines de yo. Entonces, para no ser un joven que sea movido por convicciones, por cualquier tipo de doctrina de hombres. Hoy día en la romana ha llegado un nuevo movimiento a la romana que son un movimiento llamado los NES. Asimismo NES, terminado en S, inclusive vino vamos a decir, el creador del movimiento aquí a la romana y tiene inclusive hasta un pastor, donde ellos tienen ciertos contactos con seres extraterrestres y demás. Es una especie de fusión entre lo que es la Biblia, sí, entre lo que es la Biblia y lo que son los seres extraterrestres. Y hay inclusive pastor y demás, y vino inclusive una persona a darle, vamos a decir, a oficializar a esa persona, y tienen inclusive ya lugares donde se reúnen. Tienen contactos por medio de ¿cómo se llama esto? Cometas y demás. Todo ese tipo de cosas astronómicas, todas esas cosas que vienen y entran. Ahora bien, estoy sorprendida, líder, en verdad. Cuando nosotros conocemos y estamos anclados en la palabra del Señor, sí, nosotros estas cosas que llegan, nosotros las vamos con facilidad a resistir, a rechazar. Ahora, si no conocemos de la palabra, no tenemos una convicción propia de que de verdad, y de que ¿por qué la Biblia es de verdad la palabra de Dios? ¿Por qué yo creo que la Biblia es la palabra de Dios? El ser joven tiene que hacerse esa pregunta. Claro. Entonces, esa pregunta deben de dar respuestas razonables, que la tienen, hermanos. Entonces, todo eso hay que tenerlo, y los jóvenes debemos tener, óyeme, me incluí. Sí, yo iba a decir, los jóvenes deben de... Imagínese, líder, tanto tiempo aquí. Los jóvenes deben de incluir ahí esas preguntas, y por qué yo tengo que estar claro de por qué Dios existe, por qué yo creo que Dios existe, o sea, todo ese tipo de cosas. Y tener respuestas razonables, no emocionales. Exacto. Y te aseguro que esa respuesta la tiene la Biblia. Así es. Todas. Así es. Usted siempre hace la comparación de que si trabajan, los que trabajan en un banco conocen los billetes falsos porque se le enseña con un billete verdadero, original. O sea, si nosotros tenemos convicciones y conocemos la palabra del Señor, cualquier movimiento que venga, nosotros podemos decir, no, pero eso no es lo que yo he aprendido de las Escrituras. Y por eso es necesario tener convicciones fuertes en la palabra del Señor, en el verdadero evangelio. Porque muchos evangelios podemos escuchar, pero el verdadero evangelio no es el que tal vez tenga usted, es el que establece la palabra del Señor y el que nosotros hemos recibido. Así por eso es necesario que tengamos convicciones fuertes en Cristo. No vamos a decir propias porque se puede confundir. Está muy interesante el tema que tenemos el día de hoy, así que vamos a hacer una pausa en este momento, una pausa comercial, y regresamos en breve. En 5 años de Eduardo Kerry, definitivamente, el Distrito Municipal Caleta crece, se desarrolla y se internacionaliza.
Distrito Municipal, cambiándole el rostro a Caleta. Ven a Disandra Salas y encuentra todo lo hermoso para la decoración de tu hogar. Estamos ubicados en la calle Eugenia Miranda, número 35. Nuestro contacto 8209-832-1544. Ven a Disandra Salas y encuentra todo lo hermoso para la decoración de tu hogar. Existen muchas formas de lograr que su empresa llegue a más clientes. Lo que hacemos va mucho más allá que diseñar una página web o una identidad corporativa. Reforzamos el ADN que hace que su empresa sea memorable. Nos sumergimos profundamente en las técnicas generales de diseño y posicionamiento para obtener resultados que logran influir en la toma de decisiones sobre un producto o servicio. Gracias a nuestro equipo de marketing, diseño y programación, ofrecemos servicios con creatividad, estética y funcionalidad siempre adaptado al presupuesto actual de nuestros clientes. Hoy es el día de hacer crecer tu negocio. Pues seguimos aquí con nuestro programa el día de hoy y hablábamos antes de irnos a la pausa comercial acerca de la importancia de que los jóvenes tuviésemos convicciones bíblicas bien fundamentadas en la palabra, porque era necesario abordarla y tenerlas ante cualquier, vamos a decir, ola que se pueda presentar o cualquier movimiento que se llame bíblico. Si tenemos la verdad de las escrituras, podemos contrarrestar esa mentira. El día de hoy seguimos con las preguntas a nuestro líder. Usted sabe que yo siempre le hago muchas preguntas en el aire. Y hoy como que me siento súper bien porque solo le estoy haciendo preguntas el día de hoy. La siguiente pregunta que tengo por aquí es: ¿puede la fe y los sentimientos trabajar juntos? De hecho, fíjate, ¿qué son los sentimientos? Los sentimientos son, vamos a decir, un resultado de las emociones, y esas emociones son producidas por, vamos a decir, por verdades que en un momento dado o en situaciones que se dan. ¿Podríamos decir que los sentimientos son más fuertes que las emociones? No. ¿O al revés? Los sentimientos es el resultado de las emociones. Okay. Porque nosotros somos seres emocionales. Sí. Así como Dios tiene emociones, nosotros tenemos emociones. Pero lo digo porque las emociones a veces pueden ser momentáneas, pero los sentimientos no pueden ser un poco más intensos. Pero el sentimiento es un resultado de una emoción. Volvió y me lo repitió. Sí. Es un resultado. O sea, el sentimiento, lo que tú sientes es el resultado producido por esas emociones. Ok, no viene solo, los sentimientos no vienen solos, sino no. que vienen dados por las emociones. Las emociones. Okay. Y esas emociones son estimuladas por algún evento. Okay. ¿Qué evento puede hacer una verdad, una información, una experiencia? Y esa experiencia te motiva, te da esa emoción, y esa emoción te da ese sentimiento. Entonces, no siempre las emociones tienen respuestas. Ejemplo, si hoy me levanté un poco triste, pero ya a las 12 del mediodía se me olvidó eso y estoy muy alegre, es algo, las emociones son un poco más circunstanciales que los sentimientos. Por eso el video, que el sentimiento es un asunto, es como
pudiéramos, ¿cómo te lo pudiera ilustrar? Es como el yo tomar algo es el resultado de ya yo haber pensado. De haberlo concebido en mi la mente. Entonces, así mismo en la emoción, el sentimiento, es algo que tú sientes, que lo que yo siento, ejemplo, yo siento por Arturo tal o cual cosa, porque me habló mal. Ok. Entonces, ¿qué pasó? Cuando yo te hablé mal, ¿qué pasó allí emocionalmente? Fuiste, ¿verdad? Entonces, esas emociones produjo ese sentimiento que ahora tú tienes contra mi persona porque yo herí tus emociones. Al herir tus emociones, el resultado, los sentimientos, ahora tú estás pensando en mí, sintiendo cosas que no sentía antes por mi persona. Entonces, en cuanto a la fe, bueno, claro, porque nosotros somos emocionales, seres emocionales, ejemplo, y esos, como seres emocionales, obviamente, informaciones que nosotros conocemos, verdades de la palabra del Señor, esas verdades estimulan mis emociones y esas emociones estimulan ese sentimiento que yo siento, vamos a decir, la segunda venida de Cristo. O cuando cuando yo resucite nuevamente en cuerpo, yo comienzo a dar los datos y comienzo a decir, a hablar verdades bíblicas. Y esas verdades bíblicas que posiblemente yo no las conocía, pero ahora que las estoy desvelando, se las estoy diciendo a las personas, esa persona al conocerle en ese momento, eso impacta sus emociones y esas emociones impactan sus sentimientos. Y ese sentimiento puede hacer que llore. Estás recibiendo una información, pero tú comienzas a llorar, estás siendo estimulado. O sea que sí, trabajando porque la fe es algo que no es un salto al vacío. La fe es como establece el libro de Hebreo 11, que me gusta la versión Reina Valera antigua, que da una definición de fe científica que dice de la manera siguiente: es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Es algo que es demostrado, no es algo un salto al vacío, porque la gente entiende a veces que fe es creer en algo que no se ve. Que no se ve. Y eso es, no, fe es creer en lo que se te ha prometido. ¿Qué fue lo que Dios nos prometió a nosotros? Que nosotros íbamos a resucitar en un cuerpo libre de pecado. Entonces, por medio de yo conocer de que Jesús en estos momentos está sentado a la diestra de Dios, o sea, a la derecha de Dios, reinando con un cuerpo material, y como lo dice el libro de Lucas capítulo 22 versículo 39, que él cuando entró ante los discípulos, ellos se sorprendieron y él le dijo, yo no soy, ellos pensaban que él era un espíritu, y él le dijo, tóquenme, pálpenme, que ustedes no pueden tocar algo que no sea carne y hueso. Y ellos lo tocaron, pero todavía no estaban conformes. Él le dijo, ¿tienen algo de comer aquí? Tenían un pescado que y se lo dieron a comer. Y le dijo, un espíritu no puede comer y yo estoy comiendo. O sea, ellos pudieron palpar, ellos pudieron ver que ese nuevo cuerpo que ellos van a adquirir es un cuerpo material, pero es un cuerpo totalmente transformado. Entonces, cuando tú conoces esa verdad, y si tú no la has conocido y te la dicen, tú, wow, y por eso tú ves la gente que, gloria a Dios, aleluya, ¿qué está haciendo ahí? Esa emoción fue estimulada y ahora un sentimiento que sale a manifestarse. Por eso la palabra del Señor no se equivoca, líder, que dice que la fe viene por el oír. Ciertamente. O sea, a medida que vamos escuchando, así como usted ha planteado la palabra del Señor, podemos ser motivados a adorar al Señor. Así es. Y la fe creciendo más en nosotros. Así es. Entonces la fe la podemos alimentar al escuchar y conocer la palabra del Señor. Así es. La fe y los sentimientos no están alejados. No, porque somos personas y obviamente que como personas que somos estamos compuestos por esto, por sentimientos, por emociones. Y cuando conocemos verdades tan profundas y fuertes como esta, obviamente que ahora lo que yo no debo. Y ahí es donde entra esa manifestación del fruto del Espíritu, que es el dominio propio, es que la emoción ocupe el lugar del conductor. Es como un carro. Entonces, si yo permito que las emociones se monten en el lugar que va el conductor,
y el razonamiento lo pongo en el lugar que va el pasajero, ahí sí hay problema porque entonces voy a cometer muchos errores. Eso mismo le iba a decir, líder, ahora mismo, que el razonamiento no queda fuera de esto. No, para nada. De hecho, si vamos hoy en día y vemos muchísimas de las exposiciones de la palabra, generalmente en su 75% son emocionales. Se trabaja un poquito a las emociones y dejan un poco el razonamiento, cuando la palabra de Dios es totalmente racional, Así es. que habla nuestra mente. Y también dice Romanos 12:2 que presentemos vuestro cuerpo como culto racional, o sea, con conocimiento al Señor. Así que es necesario conocer la palabra de Dios, ser racionales, sin dejar de un lado los sentimientos, porque somos seres emocionales y tenemos los sentimientos. De hecho, Dios tiene sentimientos, tiene emociones. Sí, que de ahí, por así eso es. dice que somos imagen y semejanza de Él mismo. Exactamente. Recuerden, no estamos hablando del punto de vista filosófico con relación a ser racionalista, ¿verdad? Exacto. De como que solamente por medio del razonamiento es que se conoce la verdad. Por eso que Dios. estamos hablando que es un conjunto de todo, líder. Es un Exactamente. conjunto de todo. Y como siempre voy a hacer mención de mi líder. Él dice que la vida cristiana es una balanza. Ciertamente. No podemos ni de ir más de un lado No. y dejar un otro lado darle descuido, sino una balanza, conocer la palabra de Dios, y siempre ellas nos van a instruir cómo debemos de vivir. Ciertamente. El razonamiento por sí solo No. no De se hecho, puede. envanece, dice Pablo. Exactamente. Por eso es necesario controlar todo a medida de la palabra del Señor. Así es. El dominio propio, todo, cultivarlo en la palabra del Señor. Así es. Líder, como joven, si yo deseo tener algo, ¿es algo malo? Vamos a decir un deseo. ¿Qué deseo es? Cosas tal vez materiales. ¿Está mal eso? En sí mismo, los deseos en sí mismo no son pecaminosos. Ahí vamos a ver la motivación de dicho deseo. Porque, ejemplo, si yo deseo un carro, vamos a ver qué me motiva. Si deseo tal o cual cosa, ¿qué me motiva a desear esto? Va a depender, y entonces ahí entra lo que es mi libertad cristiana. Entonces dice la palabra del Señor que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Ese todo me es lícito no incluye lo que es ilícito. Está hablando de lo que me es lícito, porque si tú entonces, yo deseo tener tal o cual cosa que es ilícita, bueno, la palabra del Señor la condena. Yo no tengo ni siquiera que orar por eso, porque a veces hay gente que voy a orar por tal cosa, pero la Biblia condena eso. Tú no siquiera tienes que orar por algo que la Biblia condena, porque ya no hay que orar. Eso no es la voluntad de Dios. ¿Por qué no porque la Biblia lo condena? Y algo, líder, que la voluntad de Dios no cambia a nuestro antojo. No. De hecho, ya no cambia. No cambia, Dios es inmutable. Exacto. Ahora nosotros sí, porque somos totalmente, estamos llamados a cambiar y no cambiar conforme al mundo, sino cambiar conforme a la palabra del Señor, como dice el libro de Romanos 2. O sea, que deseo algo no está mal, sino lo que me motiva a desear eso. ¿Y para qué? ¿Y para qué? Porque sabemos que la palabra de Dios lo dice, que todo lo que hagamos sea para la gloria del Señor. Eso sí, lo dice ahí en 1 Corintios 10, capítulo 31. Que sea que coma, sea que vea o haga lo que hagas. Óigame, eso de haga lo que haga, entra todo. Él no le dejó espacio a nada. Haga lo que haga, hacerlo todo para la gloria de Dios. Y me encanta porque pone la comparación, podríamos decir, más sencilla, comer y beber. Exacto. Imagínense lo demás. Algo común en nosotros. Que uno lo hace diario. Si comer y beber tengo que hacerlo para la gloria de Dios, imagínense los demás deseos que pueden estar en mi corazón. Esta pregunta me gusta mucho. Y es para los jóvenes que tal vez no tienen trabajo. Oh, yeah. ¿Cómo puedo permanecer motivado cuando parece imposible encontrar un buen trabajo, líder? ¿Cómo puedo mantener esa motivación de no desfallecer? Bueno, esa motivación, porque fíjate, si hay un libro que me puede ayudar con relación a esto, es el libro de Filipenses. Filipenses lo escribió Pablo estando preso. Sí. Y aún estando preso, Pablo hablaba de estar gozoso. Y lo que me va a motivar es que yo debo entender de que la circunstancia no es lo que va a determinar mi estatus. No debe de ser lo que determine mi estatus. Y en lo que llega esa oportunidad que yo debo hacer lo que tengo que hacer, lo que me corresponde hacer. Si yo estoy buscando un área X, bueno, seguir
¿verdad? Refrescando mis conocimientos en esa área, motivado, no cansarme de hablar, de tocar puertas y seguir motivado y entender de que Dios es el que Él pone en el corazón del gobernador, del rey o de cualquier persona, Él lo dispone según Él quiera. O sea, solamente yo tengo que estar mi fe depositada en el Señor de que Él lo puede hacer. Y eso va a ser motivo para yo mantener esa tranquilidad, esa quietud. No tranquilidad en el sentido de no hacer las diligencias. No, porque la Biblia habla también del perezoso, que a Dios no le agrada el perezoso, que hay que ser diligentes. Diligentes, debemos de ser diligentes, no habla de entonces en ese sentido, sino en el sentido de el contentamiento, de que yo entiendo de que Dios, y si no he conseguido el trabajo X es porque Dios como soberano sabe que yo necesito algo mejor y Él está ubicando y en el momento más idóneo me lo va a dar, pero lo que me va a mantener con esos motivos bien motivado es creer, tener la fe de que Dios puede conseguir y mantenerme, claro, está haciendo lo que debo de hacer, porque una de las cosas que la Biblia habla es de la meritocracia. Nosotros, sí, no es un asunto, la Biblia no está a favor de lo que es el clientelismo, la Biblia habla de la meritocracia, de tú te mereces, se te va a dar esto porque tú te mereces por el esfuerzo que tú haces. De hecho, en una ocasión había un grupo de personas, de los hermanos de Tesalónica, que ellos se habían inventado o había entrado, Pablo no sabe si fue por carta o por qué había llegado una herejía, una mala enseñanza, de que la segunda venida del Señor se había producido ya. Eso está en segunda de Tesalonicenses, el capítulo 3. Y Pablo tiene que decirle a ellos que para que eso ocurra debían de acontecer dos eventos, que era el profeta, la apostasía y el hombre de pecado. Si eso no se produce, no ha venido, no se ha producido. No. Entonces le dijo, mira, él le dice en el versículo, a la altura del versículo 6, a unos hermanos que no querían trabajar. Dice la palabra el que no quiera, no el que no trabaje. Porque a veces decimos, dice la Biblia el que no trabaje que no coma. Ajá. No, el que no trabaje, el que esté enfermo no puede trabajar. No. El que tiene, ejemplo, hay personas que están desempleadas y no pueden trabajar. O discapacidades. O discapacitados. La Biblia establece y dice el que no quiera. Ciertamente había hermanos que pudiendo no querían. Y él le llama la atención. Entonces el Dios, la palabra, habla de la meritocracia. Si tú no, dice que no coma, ese es el castigo para que salga de ese letargo y se vaya a trabajar. Exactamente. Entonces, joven, usted que está buscando un buen trabajo, si es el que usted quiere y ese no lo consigue, no está dentro de la voluntad de Dios. Y ese buen trabajo va a depender de tus competencias. Exactamente. Porque un buen trabajo sin tu competencia. Si no tienes competencia. Porque que el evangelio no es un asunto de magia, es un asunto de que tú tienes que hacer y Dios demanda de ti. Y como ciudadanos de dos reinos, nosotros en ambos reinos debemos ser luminares, como dice Filipenses 2:15. Y debemos ser luz, y tú eres luz cuando tienes la De hecho, en todos los ámbitos, en el laboral y las competencias, claro, debes de tenerla para ser digno representante de Cristo. No es que eso te hace más cristiano, sino que como cristiano te dedicas a conocer más en tu ámbito laboral y puedes llegar hasta más personas. Claro que sí. Llevar el evangelio. Líder, vamos a hacer la última pregunta. Faltan muchas, pero vamos a concluir con esta, que dice, ¿qué significa permanecer en Cristo? Bueno, permanecer con nosotros estamos en Cristo es por medio de la fe, porque el evangelio es por gracia, por medio de la fe. Nosotros abrazamos esa obra redentora de Cristo. Al abrazar esa obra de redención, redentora de Cristo, nosotros estamos en Cristo, creímos en Él y por medio de el bautismo del Espíritu, en el Espíritu Santo, porque
no dice bautismo, en ningún lugar en la Biblia dice bautismo del Espíritu Santo. Cuando usted habla de que es bautismo del Espíritu Santo, está diciendo de que el Espíritu Santo es que lo bautiza, no es Cristo que te bautiza en el Espíritu Santo. Por eso dice la Biblia bautismo en o con el Espíritu Santo, no dice del Espíritu Santo. Entonces, en ese sentido, Él nos mete al cuerpo de Cristo. ¿Y cómo yo permanezco en Él? ¿Qué significa permanecer en Él? Permanecer en lo que yo he creído. Permanecer firme en la enseñanza, en el conocimiento de la verdad. Y no solamente permanecer, sino también ser un protector o, como dice, ¿cómo se llama? 1 Timoteo 3:15, que nosotros somos columna y baluarte de la verdad. Entonces, ¿qué soporta un edificio? Son las columnas. Entonces, ¿cuál es la verdad? Es el edificio. Y me está diciendo la Biblia que yo soy columna de ese edificio. O sea, que yo debo de soportar la verdad. Estoy llamado a soportarla. Pero no solamente eso, también dice que soy baluarte. Baluarte, eso era una edificación pentagonal que había para repeler los ataques de los enemigos. Entonces, que yo tengo que hacer también esos ataques que vienen en contra de la verdad de Dios en el día de hoy, que hay tantos ataques. Señores, hoy día hay como nunca una lucha ideológica, señores, ha resurgido. Las luchas ideológicas han resurgido. Y con más fuerza. Y con mucha fuerza. La izquierda que ha abrazado todo lo que es la ideología de género y demás. Señores, si nosotros como cristianos evangélicos no estamos preparados para darle razón de lo que nosotros creemos, hay muchos creyentes cristianos evangélicos que lo vamos a ver practicando, vamos a decir, y muchísima herejía y abrazando un sinnúmero de cosas. Es necesario que hoy tenemos la oportunidad de comenzar a conocer y a profundizar más en la palabra del Señor, porque de lo contrario usted va a ser confundido y va a ser arrastrado, porque ya se acabó el cristianismo, vamos a decir que de los 80, 90, que era más emocional que racional, que la gente no era muy, ¿verdad?, dada a profundizar en la lectura. Y todo el mundo estaba tranquilo todavía. Pero ahora no. Ahora tenemos 20,000 redes sociales, tenemos Facebook, tenemos de todo. Entonces, tú tienes que tener conocimiento fundamental de la palabra para no ser arrastrado. De lo contrario, entonces posiblemente vas a ser arrastrado. Muchas iglesias se van a vaciar porque ya no van a tener que ofrecer, porque ofrecieron solamente entretenimiento. Y como ya no tienen que meter, van a tener que comenzar a meter herejía. Y cuando comiencen a meter herejía, captación de personas, para captar a ese público, y para cuando metan herejía, entonces tú sabes lo que va a suceder. Que los verdaderos creyentes de esa congregación van a decir, no, yo me voy de aquí porque yo no puedo estar aquí. Aquí no se ve, yo estoy en un engaño. Que la verdad de Dios no puede competir con nada. Exacto. Y por eso, para permanecer en Cristo hay que conocer a Cristo. Necesariamente. Y si usted como joven se hace llamar cristiano, usted es baluarte de la verdad, usted debe de llevar la verdad. Así es. Y su vida debe de reflejar la verdad de Cristo. Necesariamente. Así que el día de hoy... Hay una pregunta que tú dejaste. ¿Cuál, líder? ¿Cuál es la vía para ir a Dios o conocer a Dios? Así es. ¿Cómo puedo reconocer la vía para llegar a Dios? Eso es una pregunta que se hicieron los apóstoles. Dejé la pregunta y el líder no se olvidó. Mira, y tú sabes, tú te acuerdas del conversatorio ahí en Juan capítulo 13 que tiene Jesús con los discípulos, y ellos le dicen que un poquito me veré y otro poquito y no me veré en estos momentos, y él le pregunta, ¿y a dónde va? A donde tú puedes, a donde yo voy, ustedes no pueden ir ahora. ¿Y a dónde tú vas? No, él le pregunta, doy muy rápido. Es que tenemos tiempo para responder, no tenemos tiempo, por eso es. El caso es, para resumir, que el libro de Juan capítulo 14, versículo 6 dijo, en respuesta a todas las preguntas que le hicieron los discípulos, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Vía es sinónimo, camino es sinónimo de vía, o sea, la vía para yo ir a Dios. Una sola dirección. Es una sola y se llama Jesucristo. ¿Y a dónde yo lo conozco? A través de la Biblia, que es la mente de Cristo. Exactamente. Si usted se ha preguntado, ¿y cómo piensa Cristo? ¿Cómo piensa el Señor?
está en la Biblia. Ahí está su forma de pensar, su manera de actuar, su carácter, Ciertamente. que debemos de imitar. Para mí fue un placer, de verdad. Espero que se repita esta sección de preguntas nueva vez. Gracias, líder, por acompañarnos. Un placer inmenso y nada, estamos siempre para servirle. Esperando que este programa sea de edificación para usted, joven, que nos está viendo, que sé que en un momento se ha hecho estas preguntas para que pueda confrontarla a la luz de la palabra. Y si siguen surgiendo preguntas en su cabeza, vaya a las Escrituras, que ahí va a encontrar las respuestas a todas sus preguntas para poder permanecer en la vía que es Cristo. Su hermana y amiga Joana Ulises. Arturo Peguero. Fue un placer. Nos vemos en una próxima.